Bueno, y estábamos hablando, Mario, del indio, ¿no? Como lo que hemos visto, más allá del indio, te guste o no te guste, es un hecho, creo yo, que merece profundamente un estudio, ¿no? Y por eso nosotros buscamos la palabra de alguien que nos trate o nos ayude a pensar qué es lo que pasó en la Argentina en este último fin de semana, ¿no? Donde tanta gente salió a la calle, donde unos decían, es mi Dios, es mi padre, es mi guía, es el único que me acompañó. Bueno, Mi cómplice, mi todo. como dice la canción. Y tenemos en línea nosotros a el politólogo Tomás de Leonardi, licenciado en Ciencia Política, que hace mucho que no sale acá con nosotros en este espacio. Hola Tomás, ¿cómo te va? Mario y Graciela te saludan. Hola Graciela, hola Mario. Sí, bueno, hacía mucho, es verdad, Sí. así que un gusto volver a conversar y compartir con ustedes. Bueno, y pensamos en vos, Tomás, como para tener alguna guía o algo que nos pueda, en principio, meter en este tema y hablarlo con seriedad, no como fan, ¿no? Como fenómeno, no si te gusta, no si es de derecha, no si es de izquierda, o tal vez sí, terminemos con alguna conclusión. Pero, ¿un velorio es un hecho político? Y, mirá, la despedida del Indio Solari evidentemente sí tiene Sí, componentes para considerarlo de hecho político. Fue, bueno, yo digo, en la línea de las grandes despedidas nacionales, ¿no? sí. Gardel, Evita Perón, el mismo Juan Perón, Néstor Kirchner, Diego Maradona, me parece líderes masivos. En todos estos casos, digo, más allá de que pueda haber o no afinidad ideológica, digo, los nombro porque fueron despedidas de cientos de miles de personas, ¿no? Y con un sentido dolor, como cuando parte un familiar, ¿no? Que es lo que uno veía en las personas que fueron a despedir al Indio Solari. Y sí, yo creo que el Indio Solari, más por supuesto que está atravesado por la cuestión política, pero diría que la trasciende absolutamente. Me parece que, por un lado, me gustaría pensarlo que en la época que le tocó al indio, o por lo menos vamos a hablar fines del siglo XX, o sea, los 80, los 90, ante una crisis de la representación, y a veces, viste, como una especie de orfandad del pueblo, de la gente, de quiénes son sus referentes, el indio fue un poco eso. El indio y los redondos, que trascendieron la música, se transformaron en una especie de representantes, que a mí me gusta decirlo como de lo que podríamos decir el universo de lo plebeyo, ¿no? Ujú. El laburante, el pibe de la esquina, pero también algún hippie, algún progre, algunos que no tienen, que hacen tareas non santas, o sea, los contraculturales, los que quedan afuera, los punk. Y me parece que los redondos y el indio, que bueno, como su autor material, podríamos decir, le dieron voz y le dieron representación a un montón de gente que Galeano decía los nadies. Ujú. Algo de eso hay, algo se vio ayer, algo de eso, y me parece bueno digo, trasciende también eso, ¿no? Porque hay, lo que uno veía es intergeneracional, por un lado, ¿no? Había desde nene de 8 o 10 años hasta abuelos, y yo diría predominantemente tal vez un mundo más popular, más humilde, más trabajador, pero también clases medias, intelectuales, no sé, gente de la música. Me parece que representan los redondos a mucha gente variada. Pero es muy particular el salto que se da en la historia de la banda, ¿no? Pues una banda que de un sector, bueno, que surge en La Plata, una zona de la cual salen muchas bandas, vinculado con el movimiento estudiantil que tiene La Plata, con el movimiento cultural que tiene La Plata, pero que en un principio vos marcaste hippies y progres intelectuales, en principio su público era ese. Sí, Después da un arrancó, salto es de verdad. masividad y llega a sectores casi que es un tanto y hasta irracional hasta dónde llega. Universitarios, Sí, Era un sector mucho más chico, una progresía, no sé.
Coincido, Mario, sí, que me parece que era, como... arrancan, además los redondos arrancan una cosa como muy loca, que era una especie de teatralidad, con música, con monólogos, Con Enrique una Sim, cosa... con el reparto de los redonditos de ricota, que es lo que le termina dando el nombre, con el antecedente de la Cofradía de la Flor. La cofradía. Sí, se arranca con una cosa muy, muy contracultural y muy hippie, más setentista. Y yo creo, por eso decía la cuestión de la representatividad. Me parece que en los 90s hay una ética y una estética que los redondos traen desde esa época, que bien vos decís, a donde eran muy chiquitos y muy hippies, que es, yo digo, los redondos, o sea, siempre, desde que nacen hasta el final, son como la banda que no transó nunca, ¿no? Claro. Por decirlo de alguna manera en términos juveniles. Tal vez no publicidad. Eso es no, lo que le da esa los transforma en bandera de resistencia. Claro, yo creo que ahí hay un giro, que en los 70 eso era tal vez minoritario y hasta esperable de un sector bien under, pero en los 90 se resignifica, tal vez por esta carencia de representación, ¿no? Cuando la política o las instituciones no pudieron representar a grandes masas que la pasaban muy mal, los músicos, los artistas, muchas veces se volvieron líderes populares, y en el caso de los redondos, creo que esa ética, esa mística que se fue generando de no voy a la tele, no hago marketing, no publicito, no tengo manager, todo eso fue generando, y no transó nunca con eso, nunca lo cambió. Me parece que fue como que se armó la bola de nieve del mito ricotero, que terminan viste que tienen ellos mismos hasta un propio léxico, ¿no? Ellos hacen misas o rituales, ¿no? Los recitales ricoteros se transformaron en las misas, y después una cosa muy loca, que creo que es la única banda que lo logra, que te convocaba, no sé, a un pueblito perdido en la provincia de Buenos Aires, y allá iban 200.000 personas, una cosa de locos, que no lo logró ninguna banda, pero no lo logró Charly, Soda, digo, grandísimas bandas que tenemos, no lo logra, creo, ni el fútbol, mirá lo que te digo. Es muy loco lo que se generó ahí como una simbiosis entre un público que como que selló una lealtad total, y una banda que tuvo una coherencia ortodoxa, diríamos, no la cambió nunca. Me parece que eso también está valorado, ¿no? Generó ese fanatismo, ese vínculo indestructible entre el pueblo ricotero y la banda, y sobre todo el indio, ¿no? Porque después de los redondos, el indio medio que hereda la popularidad, esa mística, es como el que continúa, ¿no? Y además continúa cantando las canciones de los redondos. Claro, él hereda un poco se lleva el espíritu de los redondos de alguna manera. Obviamente siguió produciendo música, el indio, con los fundamentalistas, pero me parece que él llevó el espíritu. Y después me parece que hay una cosa interesante. Viste que siempre se ha hablado de lo críptico o lo raro, lo indescifrable de las letras de los redondos. Y yo creo que no es tan así. Me parece que hay una cosa. Mercedes Sosa piensa distinto que vos, Tomás. O lo pensó en algún momento. Mercedes Sosa pensaba distinto que vos. Yo no les entiendo nada, dijo Mercedes. Claro. Bueno. No me animo a contradecir a Mercedes. No pasa nada, no va a responder salvo que hagamos el juego de la copa. Para vos no es tan críptico, ¿te parece que no es tan cerrado, no es tan argot? Yo creo que no en este sentido, lo quiero decir. Creo que tiene, hay una poética muy, muy rara de los redondos, que por mucho tiempo, también eso fue generando esa mística, porque hablo yo mismo de mi adolescencia, pero un montón de jóvenes que hoy ya no somos tan jóvenes, pero en los 90 sí, que nos juntábamos ¿vos qué entendiste de acá? ¿Viste? Como que había una cuestión de sacarle la ficha, pero ¿qué queda del indio? Que uno lo ve en tatuajes, en banderas, frases muy contundentes, que eso no son crípticas. Les digo 2 o 3 que se me vienen a la cabeza. No sé, fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. O sea, dicen eso. Y el tipo, y esto es muy de lo popular, de lo plebeyo, viste que en el barrio es como
como decía Kutsari, corta la bocha. O sea, eso está muy clarito, eso lo entiende. ¿De qué lado estás? ¿Acá o allá? Listo, ¿conmigo o en contra mío? Entonces, otra, violencia es mentir. Después, por supuesto, alguno la puede llevar para su lado, otro para... Pero está claro, Sí, sí. el que miente, el que es un hipócrita, es un violento, dice eso. El lujo es vulgaridad, otra. Bueno, te lo define, ¿no? Tipo que está mostrándola todo el tiempo. Bueno, esa se la facturan al indio también, ¿no? que entraría, ¿no? Acá. Tomás, esa se la facturan a él. Le dicen, decías el lujo es vulgaridad y vivías en una mansión, pero ¿qué quería? ¿Que viva en la 1200? ¿Cómo Bien, iba a vivir? pero no ostentaba eso. No, claro. Era millonario. Además, por cierto, la frase está tomada de un libro de Adolfo Bioy Casares, ¿no? Sí. La retoma, no me acuerdo si Dormir al Sol o cuál de los libros es. Pero es de un libro de Adolfo Bioy Casares. Hay muchas que creo que pueden calar hondo en sus fans. Y Sí. después, si hay mucha letra muy under, que tiene que ver, como decías vos, Mario, tal vez con la noche conurbana, digo yo, la noche platense, cuando hay muchas referencias, yo no me voy a poner acá a detallarlo, pero mucha referencia a la noche, a los personajes que hay en esa noche, a las cosas que se consumen en esa noche, a los rituales que hay, a dónde se sale, dónde se salía, ¿no? Son con canciones de los 80, muchas de los 90, que son ya eternas, pero hay mucho, a ver, vamos a decirlo, lunfardo o clave, Claro. que tal vez a nosotros desde Cipolletti o no sé qué se nos pierde, pero un tipo que vivió en el conurbano o en La Plata, en los suburbios, lo entiende. Claro. ¿No? Personajes que nombran, formatos a donde dicen, bueno, medio crípticamente fui a la esquina a comprar tal cosita, no sé. Entonces Sí. también eso me parece que referencia a un montón de gente que en general se ve afuera de todo, nadie le habla, ¿no? Claro. Sí. Algo de eso había, me parece. Seguro. Tommy, nos quedamos sin tiempo, pero la verdad que está para hablar de este tema largo entendido, ¿no? Como fenómeno, el indio como fenómeno, más allá de como artista, la llegada, lo que se vivió ayer fue, la verdad, histórico. A mí me gustó ser testigo de esto, ¿no? Porque no se da todos los días ni con cualquier artista. Así que bueno, gracias, Tommy, y nos estamos encontrando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, sí, y a la audiencia que se tome un tiempito y que escuche Los Redondos, Claro. porque la verdad, más allá de todo, me parece que es un rock muy bueno, muy argentino. Sí. Después, si Que te se den la quedás, oportunidad, ¿no? quedás enganchado a la sintonía, traje un temita con música de Los Redondos para la ofrecen como canción del Mundial. Pero si vos te Ahí quedás está. ahí y toda la gente se queda, se la hacemos escuchar. Un abrazo. Me quedo, dale. Bueno, un hasta abrazo. lueguito. Hasta luego. Bueno, con el politólogo Tomás de Leonardi estábamos hablando de muchas frases, ¿no? Que a mí me gustaría que la muerte me encuentre vivo.